Buenas tardes a todos. Antes de empezar, les recuerdo que esta charla va a estar grabada completamente y asimismo se va a subir a nuestro canal de YouTube, ¿listo? Para que tengan en cuenta y también la puedan revisar en cuando les parezca conveniente. Bueno, entonces, de nuevo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para el día de hoy. Me complace esta charla que se venía programando desde hace un tiempo por la insistencia de Freddy, que le encanta mucho el tema. Y es que tuve la fortuna de escucharlos ya una parte de esta charla y es realmente una muy buena revisión. Entonces espero que todos así mismo podamos aprender y sacarle provecho. Me complace entonces presentarles a Camila Pinzón, es estudiante de sexto semestre de medicina de nuestra universidad. Va a ser la primera charla que da para el grupo. Freddy López, de quinto semestre, que ya dio una o dos charlas, no recuerdo en este momento, ya para el grupo, entonces ya miembro pleno, también muy participativo. Y Laura López, de segundo semestre, que también es su primera charla para ingresar al grupo. De nuevo, reconozco mucho el trabajo que ellos hicieron, es una muy buena revisión. Así que nada, los dejo con ellos. Hay un invitado especial que es Amable Durán, es nefrólogo en el Hospital Militar Nueva Granada, que seguro podemos sacar bastante provecho de este invitado. Bueno, entonces pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a los tres por organizar la charla y los dejo con ellos. Como ya Camilo les dijo, la charla pues es de lesión renal aguda. Ya Camilo nos presentó, es un placer, espero que sea fructífera para todos y que todos disfrutemos el tema como nosotros lo hicimos preparando. Los dejo con mi compañera Laura. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco acerca del contexto, la definición y un poquito de la teología. En cuanto al contexto, se desarrollan más o menos el 25% de pacientes que ingresan a la UCI y un 5% de pacientes que ingresan hospitalizados. La mortalidad es cercana del 15 al 60%, es muy variable según país y según localidad. Y la mayor causa es por sepsis y en pacientes quirúrgicos. Más adelante mi compañero Freddy les va a comentar el por qué en paciente séptico. Pásala, por favor. Bueno, en cuanto a la definición, les traigo dos definiciones. La primera es la adoptada por el Consenso Colombiano de Lesión Renal Aguda, es la propuesta por la AQIN y la clasificación RIFLE, recordando pues que AQIN es la clasificación para lesión renal aguda. Entonces, ya en cuanto a la definición, el deterioro es abrupto de la función renal en las últimas 48 horas. Está determinado por un aumento de más de 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina basal, recordando que la creatinina es un producto de desecho muscular y pues que cuando esta aumenta en sangre, pues da a entender que hay un daño renal o que algo está pasando con el riñón. También está por un aumento de más de 1.5 veces en la creatinina sérica basal del individuo en 7 días, o por una disminución del volumen urinario cuando es menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora y esto persiste más de 6 horas. Ya en la siguiente diapositiva les traigo básicamente la comparación de las diferentes guías, recordando que la que adoptó el Consenso Colombiano es la KIN y la RIFLE. Y CAIGO, que es la de Kidney Disease Improving Global Outcomes, entonces pues es para que vean la comparación entre las tres guías y los tres estadios entre la lesión renal aguda. En el primer estadio vemos que según la salida de flujo urinario es cuando es este flujo menor a 0.5 mililitros por kilogramo y esto persiste de 6 a 12 horas. Según CAIGO es cuando la creatinina sérica aumenta de 1.5 a 1.9 veces por encima de la línea de base y esto persiste 7 días, o ya en valores de miligramo por decilitro cuando es mayor o igual a 0.3 y esto dura más de 48 horas. En AQIN es muy similar, lo único que cambia es que es 1.5 a 2 veces más sobre la línea de base y el tiempo es igual. Sin embargo, en RIFLE, recordemos que RIFLE es un acrónimo de R de riesgo, I de lesión o injuria, F de falla, L de pérdida y la última que sería la E ya de fallo terminal. Pero pues para el estadio 1 sería riesgo, que la creatinina también es cuando aumenta más de 1.5 veces, sin embargo es un poco más rigurosa con el tiempo y es por más de 24 horas. En el estadio 2, el volumen urinario es lo mismo cuando es menor de 0.5 mililitros, sin embargo, el tiempo ya cambia, es cuando es mayor o igual a 12 horas. Según CAIGO, la creatinina sérica es de 2 a 2.9 veces por encima de la línea de base,
muy similar aquí, que sube hasta 3, pero es muy similar, y lo mismo ocurre con rifle, más de 2 veces la línea de base. Ya en el estadio 3 sí vemos un cambio más grande en cuanto al volumen urinario, y es cuando es menor de 0.3 mililitros por kilogramo y demora más de 24 horas, o cuando ya hay anuria, que es la ausencia total de orina por más de 12 horas. Vemos que en Cádigo y Aquín es la misma clasificación, y también en rifle de falla, con la creatinina sérica mayor de 3 veces la línea de base, o ya en valores de miligramo por decilitro, un incremento mayor o igual a 4 miligramos por decilitro. Y en las 3 se tiene en cuenta cuando ya también se inicia una terapia de reemplazo renal. Ya las últimas dos palabras del acrónimo de rifle sería pérdida, que es cuando ya el riñón pierde su función completa por más de 4 semanas, o ya hablamos de un estadio terminal, cuando ya el riñón pues perdió toda su función por más de 3 meses. Pues bueno, antes de empezar a entrar en materia completamente, hay que hablar de cómo se evalúa la función renal en el contexto de un paciente con reacción renal aguda. Hablamos de creatinina BUN y la relación BUN-creatinina como los principales exámenes que se utilizan para establecer la función renal de un paciente en este contexto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos otra amplia gama de estudios que también sirven para ello. Entre ellos está la FENA, que es la fracción de eyección de sodio. Esta se ubica en porcentajes y nos permite diferenciar entre la etiología de la lesión. Más adelante hablaremos de ello. También tenemos las proteínas en 24 horas, que como todos sabemos es un estudio que se utiliza para evaluar la proteína excretada por los riñones en orina. En los pacientes que tienen una lesión renal crónica o que tienen una predisposición a una lesión renal crónica, se pueden estar indicados, sin embargo no es lo común. Lo común son la creatinina, el BUN y la relación BUN-creatinina. Estas nos permiten evaluar o hacer un estimado de la tasa de filtración glomerular, que tiene un problema y presenta un problema en el paciente renal agudo, y es porque en la forma en que evaluamos la tasa de filtración glomerular normal es con unas fórmulas que tienen en cuenta que la creatinina del paciente se mantiene a unos niveles basales. En un paciente que tiene una lesión renal aguda, la creatinina se puede variar mucho en pocos términos de tiempo, entonces no están indicados. Sin embargo, uno puede intentar establecer un aproximado con ciertas moléculas que se encuentran en estudio, pero que no se han aprobado actualmente para ser empleadas en la clínica. Bueno, ya hablando de la etiología, en la lesión renal aguda encontramos 3 causas: prerrenales, intrínsecas o renales y porrenales. Yo me voy a centrar en hablarles en las prerrenales, y mi compañero Freddy les contará de la intrínseca y de la porrenal. Cuando hablamos de las prerrenales, básicamente es en estadios de hipovolemia, recordando pues que la hipovolemia puede dar por causas como diarrea, vómito o también pues heridas. También disminución del flujo cardíaco, eso puede dar por falla cardíaca congestiva. Eso hace pues que el corazón no envíe la sangre adecuada y no haya el flujo sanguíneo pues en circulación adecuada. Falla hepática, y también por la presencia de algunos medicamentos o las fallas de autorregulación, medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina. Ya igual más adelante se los explicaré un poco mejor. Pásala, por favor. Bueno, listo. Entonces ya en cuanto a estos gráficos que vemos de la fisiología, de la fisiopatología prerrenal, vemos en la primera imagen pues un riñón normal, en el cual en la arteriola aferente viene el flujo de sangre que pues va a filtrarse, y esto pues ayuda a que la sangre esté sin tanto tóxico y pues con su función normal. Entonces por la arteriola aferente va a viajar esa sangre, y esa sangre se va a filtrar en la nefrona, que es la unidad estructural de el riñón, y pues luego va a ir por la arteriola deferente a los tejidos. Esa es la situación normal. ¿Qué pasa? Y pues esto va a producir una tasa de filtración glomerular normal. Cuando no hay la adecuada volemia o no hay sana hipovolemia el paciente, el riñón tiene que empezar a compensar para pues poder mantener la tasa de filtración glomerular. Una de las formas de compensación es con los mecanismos autorregulatorios que tiene, que hacen que a nivel de la arteriola aferente se vasodilate, porque se producen unas sustancias vasodilatadoras como la prostaglandina, prostaciclina y el óxido nítrico. Eso hace que llegue más sangrecita al riñón, y pues por todo el proceso que inicia en la cápsula de Bowman, de ahí pues al túbulo contorneado proximal,
Se filtra pues sodio, agua, aminoácidos, glucosa, pues ya que es semipermeable el conducto, va al conducto colector y pues se reabsorbe y otras sustancias se excretan. Eso pues permite que más sangre, pues porque si vasodilatamos la arteriola aferente, pues llega más y se pueda filtrar adecuadamente. Ese es un mecanismo que tiene el riñón para compensar pues esos estadios de hipovolemia, que son los principales de la fisiopatología prerrenal. Otro mecanismo es cuando el riñón también sensa pues, que en esos estados de hipovolemia hay hipotensión. Entonces, con unos vasoreceptores que hay a nivel de la arteriola eferente, va a estimular el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordando pues que el angiotensina 2 lo que va a hacer es vasoconstriñir la arteriola eferente. Eso va a hacer que la sangre demore un poco más a nivel de la nefrona renal y permita pues ese ultrafiltrado para mantener la tasa de filtración normal y que se puedan excretar los productos de desecho como la creatinina y la urea. Estos no se acumulen y pues no produzcan el daño renal. Pásalo, por favor. Igual pues también recordar que esos mecanismos autorregulatorios llega a un punto en el que no se pueden dar y es cuando la presión sistólica disminuye a menos de 80 mililitros de mercurio, milímetros de mercurio. Bueno, ya acá vemos ya el daño y es básicamente cuando las prostaglandinas no se producen, ya sea por lo que les decía, que el paciente consume antiinflamatorios no esteroideos, o a nivel de que no se produzca la angiotensina o disminuya su producción por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor. Cuando se producen estos bloqueos, pues básicamente el riñón no va a poder compensar y no va a haber una adecuada tasa de filtración glomerular. Al no haber una adecuada tasa de filtración glomerular, pues eso va a favorecer que se acumulen productos tóxicos como la urea y la creatinina, y eso hace pues que pueda producir un daño renal. Recordando pues que esto, si se detecta tempranamente, es reversible. Y ya en la siguiente, por favor. Tengo pues la tabla de resumen en la que les digo que la causa más común es la hipovolemia, por las diferentes alteraciones que les dije, como diarrea, vómito, heridas o insuficiencia cardíaca. El riñón lo que hace es una compensación renal, aumentando la producción de prostaglandinas y óxido nítrico y aumentando la angiotensina 2. Eso va a hacer, por un lado, que al aumentar la producción de prostaglandinas, vasodilatemos la arteriola aferente y llegue más sangre al riñón que se pueda pues filtrar. Y por otro lado, aumentando la angiotensina 2, que vasoconstriñe la eferente y va a hacer que la sangre demore un poco más en el riñón para que pueda haber una adecuada tasa de filtración. Cuando estas dos, por los motivos que les dije, no se producen adecuadamente, pues la tasa de filtración va a disminuir y se pueden acumular estos productos de desecho, favoreciendo el daño renal. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la etiología intrínseca, que se fue primero un gran paréntesis, ya el doctor Amable Durán por entrar, entonces le agradecemos mucho por su presencia y esperamos que nos pueda ayudar mucho en esta charla. Volviendo al tema, la etiología intrínseca se puede abordar desde tres lugares, que es el glomerular, normalmente por glomerulonefritis aguda, la tubular o intersticial, que puede ser por tres causas: por isquemia, sepsis y nefrotóxicos. Los nefrotóxicos pueden ser endógenos y exógenos, más adelante los explicamos. Y las vasculares, que pueden ser por una vasculitis, una hipertensión maligna, púrpura trombocitopénica y síndrome hemolítico agudo. Síndrome urémico, perdón. Este gráfico tomado del libro de medicina interna de Harrison nos permite ver la nefrona, que es lo que estamos viendo en estos momentos, y están señalados los lugares a donde se da el daño que acabo de nombrar. Entonces vemos los pequeños vasos cuando hablamos de vascular, pequeños y grandes vasos, intersticio, intratubular y tubular, y el glomérulo no está especificado porque son más de glomerulonefritis. Y en la charla vamos a enfocarnos más en la tubular y en la intersticial, que son las más comunes y las que más se suelen ver en la clínica. Como ya nombré, de las principales intrínsecas, tubular intrínseca es por sepsis, isquemia, y por nefrotóxicos. Vamos a hablar por sepsis. Entonces, sabemos que la sepsis, en su proceso inflamatorio, aumenta la liberación de citoquinas y todas estas moléculas de expresión de inflamación, lo que nos van a llevar
es una vasodilatación sistémica que se conoce que va a causar una hipotensión. Esta hipotensión, al ser sistémica, va a afectar a los riñones y nos va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Cabe recordar también y aclarar que aunque la sepsis causa una hipotensión sistémica, en sus inicios no es de esa manera. Sin embargo, en sus inicios, sin haber causado una hipotensión, por todos sus mediadores de inflamación, es capaz de lograr una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo lo hace? Todos estos efectos hemodinámicos que tiene la sepsis aumentan la expresión de ciertas citocinas. Estas van a aumentar la expresión de la sintetasa inducible de óxido nítrico en los vasos. Como sabemos, el óxido nítrico va a causar vasoconstricción en los vasos, lo que va a disminuir la tasa de filtración glomerular. La sepsis también daña el endotelio mediante diferentes procesos como es la trombosis microvascular, por la adición de leucocitos al endotelio, la activación de especies reactivas de oxígeno, que sabemos que son tóxicas, y la adición de migración leucocítica, que ya lo nombré, que también causa trombosis microvascular. Todo esto me va a llevar a un daño celular, y hay diferentes formas, hay diferentes teorías para aceptar cómo se hace ese daño celular. Más adelante lo puedo explicar. Por ahora nos importa de que ese daño que se habla, causado por la sepsis, va a causar un desprendimiento de las células de los túbulos. Se van a liberar de la membrana células necróticas y se van a empezar a agrupar en la luz tubular. Esto lo que me va a causar es una obstrucción tubular y por ende una disminución de la tasa de filtración glomerular. Luego tenemos la isquemia. Por isquemia, esta se considera en realidad como un agravante, igual que muchas otras causas, se considera un agravante de una lesión prerrenal, como así que el paciente tuvo una lesión prerrenal y seguida se entabló, no se trató a tiempo y se entabló una lesión en el parénquima renal causada por una isquemia. Cabe recordar que el riñón es un órgano supremamente importante y bastante perfundido, como vemos. El gasto cardíaco, el 20% es al riñón, a pesar de que, aunque suene ilógico, tiene una de las áreas más hipóxicas del cuerpo, de todo el organismo, que es la médula. Tiene partes muy, muy sensibles a la isquemia, como son el segmento S3 del túbulo proximal. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Estas interacciones de los leucocitos y el endotelio, que se dan por todos los procesos de inflamación que lleva la hipoxia, me van a causar un daño, como ya lo dice, en el túbulo proximal, en el segmento S3. Este daño, pues, se va a dar de la siguiente manera. Una disminución de los niveles de oxígeno van a llegar y van a causar una destrucción del citoesqueleto de actina de los túbulos. Esta destrucción de los citoesqueletos va a causar una pérdida de polaridad de las células. ¿Cómo así? Las células van a empezar a traslocar sus proteínas, su estructura completa. Y una de ellas importante es la traslocación que hace de la sodio-potasio ATPasa. Entonces empieza a mandar solutos a lugares donde no estaba normalmente porque está perdiendo completamente la ubicación de la célula. Luego de esto sigue el proceso de apoptosis y necrosis que va a haber seguido y se va a ver como un daño en parche que se causa. Esta apoptosis y esta necrosis en las células, se van a separar estas células, van a ir al túbulo, como ya lo expliqué en sepsis, se van a empezar a agrupar detritos celulares, formando complejos de detritos celulares que van a obstruir el túbulo. Y inmediatamente ya empiezan a disminuir la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, no solo es ahí, también se aborda desde el nivel microvascular, lo que pasa en la hipoxia. Entonces podemos ver de que aumenta la vasoconstricción por respuesta a la endotelina, la adenosina, la angiotensina, el tromboxano, leucotrienos, en fin, todos estos mediadores de inflamación que ya conocemos, y nos va a causar una disminución de la vasodilatación en respuesta al óxido nítrico, a la prostaglandina D2, a una acetilcolina y a la bradicilina. Y, como ya lo dije, un daño estructural en las células del endotelio y el músculo de fibra lisa en vasos, lo que va a llegar a una trombosis microvascular. Es importante recordar que también lo podemos ver en pacientes de cirugía, como lo nombraba mi compañera. ¿Por qué? Porque estos pacientes son sometidos a cirugías que requieren circulación extracorpórea. Por ejemplo, la cirugía cardiovascular, que es una de las principales, se dice que el 1% de las cirugías cardiovasculares terminan con una lesión renal aguda, también cirugías vasculares y procedimientos intraperitoneales, que son los más comunes. Y los nefrotóxicos, como ya lo nombré. Específico, vamos a hablar de los contrastes. Según el Harrison y según este artículo, más adelante está referenciado,
de New England Journal of Medicine se dice que este es uno de los más comunes, por contraste. Sin embargo, no son los únicos. Hay que aclarar que hay muchos nefrotóxicos. ¿Como cuáles? Tenemos los nefrotóxicos exógenos, que, como son los antibióticos, los aminoglucósidos o las cefalosporinas. Tenemos analgésicos, tenemos anestésicos, disculpen, tenemos AINES. Y dentro de los endógenos tenemos la hemoglobina, la miohemoglobina, los cristales de urato, el fosfato de calcio y el cáncer. Pero, como ya les dije, vamos a hablar principalmente de los contrastes, que es como de los más comunes que se causan. Entonces, podemos hablar desde dos puntos de vista, desde los efectos directos que causa el contraste sobre el túbulo y desde los efectos indirectos que causa. ¿Cómo así? Los efectos directos no es más que el daño en sí que causa el contraste al entrar y no como la respuesta que causa este al ingresar. Entonces, los efectos nefrotóxicos directos del contraste se dan directamente en el epitelio tubular. Esto lleva a una pérdida de la función, a la apoptosis y a la necrosis de la célula, y están relacionados con propiedades bioquímicas del mismo. A nivel de la nefrona, lo que pasa es que la lesión en el epitelio se entabla, pierde la polaridad de la célula, hay una redistribución y una reestructuración, como ya lo dije, de las proteínas y todas sus estructuras, entre ellas la sodio-potasio ATPasa, que pasa desde la superficie vasolateral a la superficie luminal de las células tubulares. Esto resulta en un transporte de iones anormal a través de las células y un aumento en el suministro de sodio a los túbulos distales, lo que lleva a una vasoconstricción renal adicional a través de la retroalimentación túbulo-glomerular, que es uno de los procesos que se da por un aumento de la llevada de solutos a la mácula densa, como aquí lo explica. Esta lesión progresa, las células epiteliales se desprenden, como ya lo dijimos en isquemia y en sepsis, se desprenden de la membrana basal y causan una obstrucción luminal, porque estos detritos se agrupan y ya lo expliqué. Y lo que lleva, pues, por obvias razones, a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y luego tenemos los efectos indirectos del contraste. Los agentes que implican una lesión isquémica por perfusión regional o globalmente disminuida, hablando de obstrucción de daño indirecto por el contraste, son los agentes químicos y la respuesta a inflamación que esta causa. Entre ellas están la liberación de sustancias vasoactivas como la endotelina, el óxido nítrico y las prostaglandinas. Esto reduce la sangre glomerular, porque sabemos que causa vasoconstricción, reduce la sangre glomerular y el flujo y suministro de oxígeno reducido a las partes metabólicamente activas de la nefrona, que ya lo hablamos, lo que va a llevar a necrosis. Además, los agentes de contraste también aumentan la viscosidad de la sangre. Esto conduce a una mayor reducción del flujo microcirculatorio y cambios en la osmolaridad de la sangre, lo que a su vez perjudica la plasticidad de los eritrocitos y puede aumentar el riesgo de trombosis microvascular. Y por último, el último grupo de etiología que se maneja es el porrenal. Principalmente son obstrucciones. ¿A qué niveles? Ya hablamos de solo niveles de la vía urinaria, es decir, uréteres, vejiga y uretra. Esto se da por una obstrucción. Si hablamos de uretes, tiene que ser bilateral, porque sabemos de que si hay una obstrucción unilateral y el paciente tiene dos riñones funcionales, el otro va a suplir la función de este que se encuentra obstruido. Entonces tiene que ser bilateral si hablamos de litiasis o si hablamos de un paciente que presente sus dos uréteres. Luego tenemos la vejiga y la uretra. En la vejiga, hay que aclarar primero, es que principalmente estas obstrucciones se dan por procesos benignos. No es normal verlos por otros procesos malignos, pero puede suceder. Entonces los uréteres, lo principal, las litiasis, son los coágulos, ligaduras accidentales en cirugías. También tenemos por trauma, tenemos por tumores que ya pueden ser a nivel del uréter o extrínsecos que pueden bloquear el uréter, y también fibrosis que se puede dar en radioterapia y en cirugía. A nivel de la vejiga, pues tenemos la vejiga neurogénica, que la vemos en los pacientes diabéticos. Tenemos tumores, igual que en los uréteres, ya sean propios o externos, y también coágulos. Un tumor y una neoplasia muy importante a tener en cuenta, y es el carcinoma transicional. Una neoplasia de la vejiga que es muy común que cause lesión renal aguda porque causa la obstrucción del cuello de la misma. Y a nivel de la uretra, pues tenemos estenosis, tenemos la más común, y obviamente, por obvias razones, en hombres, que es la hipertrofia prostática benigna. También tenemos carcinomas de pene o de vagina, traumas, entre otros.
¿Cómo se causa esta lesión? Pues no es más que un aumento en la presión por una obstrucción. Entonces, este aumento en la presión de las vías urinarias va a ir ascendiendo a medida que se vaya liberando más ultrafiltrado hasta llegar a los riñones, lo que me va a causar una hidronefrosis o ureterohidronefrosis, si no estoy mal se llama de esa manera, que es cuando se empieza a anchar, lo podemos ver en imágenes diagnósticas, cómo se anchan las vías urinarias, inclusive la vejiga por una obstrucción. Esto me va a llevar a un aumento en la presión intraglomerular, lo que va a disminuir la tasa de filtración porque no hay excreción de orina y se empieza a reabsorber. Si bien el tratamiento de los pacientes con lesión renal agudo varía dependiendo de la causa primaria que la esté originando, lo cual hace muy importante conocer esta causa. Tenemos dos tipos de manejo para estos pacientes. Tenemos un manejo específico y un manejo general. El manejo específico, como corresponde a diferentes etiologías, es muy extenso y se sale del contexto de la charla, pero tenemos algunos principios válidos para todas las formas de la enfermedad. Son los que comprende el manejo general de estos pacientes. Dentro de estos se caracterizan como de máxima importancia factores como la optimización hemodinámica, la corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos, la interrupción de fármacos nefrotóxicos y la conciliación medicamentosa de los mismos, factores de la dieta y la terapia de reemplazo de la función renal en pacientes en los que sea necesario. ¿La pasas, por favor? Bueno, entonces, en la optimización hemodinámica tenemos que las situaciones clínicas más frecuentemente asociadas con lesión renal aguda en unidad de cuidados intensivos son la hipoperfusión renal y la sepsis, aunque en muchos casos la causa es pues multifactorial. En situaciones de hipovolemia, ya sea manifiesta o relativa, la cual es un factor de riesgo establecido de lesión renal aguda, y por lo tanto la represión del volumen es una medida preventiva que es muy eficaz tanto de hipoperfusión renal como en la parte de la nefrotoxicidad que se asocia a esta. La administración de las soluciones de reanimación, como los cristaloides o los coloides, se debe realizar con sumo cuidado para evitar riesgos que pueden ser inmediatos, como una congestión pulmonar o un aumento de la presión intraabdominal, y también pueden ser a largo plazo, ya que se ha demostrado que hay una asociación entre el balance hídrico positivo y la mortalidad en estos pacientes de lesión renal aguda. Para la expansión del volumen se emplean pues fluidos de diferentes composiciones. Estas composiciones varían dependiendo el diagnóstico, la condición clínica del paciente que estamos tratando, el origen de la pérdida del volumen y también pues las alteraciones hidroelectrolíticas que presente el paciente. En la hipervolemia oligúrica es necesario la restricción de la administración de líquidos y sodio y se utilizan diuréticos para incrementar la tasa del flujo urinario. Estos diuréticos son importantes porque pueden ayudar a evitar la necesidad de la diálisis en algunos casos. Entonces, estos diuréticos que se utilizan son pues como diuréticos de asa, como la furosemida, los cuales aumentan la diuresis y la natriuresis, con un posible efecto vasodilatador. Cuando se inhibe el transporte de sodio en el asa de Henle, entonces se reduce el consumo de oxígeno en este segmento que además ya se encuentra hipóxico. Y en teoría, pues esto ayudaría a reducir el daño isquémico que se presenta. Además, por el efecto diurético, pueden atenuar la obstrucción tubular y la retrodifusión de filtrado, pues que tienen lugar en este contexto de lesión renal. Es importante mencionar que se utiliza la dopamina en dosis bajas. A veces, pues incrementa de manera transitoria la excreción renal de sodio y de agua en estados prerrenales, pero en estudios clínicos no se ha demostrado el beneficio en sujetos con lesión renal intrínseca. Y además, pues ante el peligro de arritmias y de posible isquemia intestinal que se presenta, pues se plantea que son más los riesgos que tienen que los beneficios que otorga, por lo cual está como un poco contradictorio la utilización de la dopamina. Los trastornos del equilibrio ácido-básico. Entonces, en esta parte tenemos la acidosis metabólica,
la cual no se trata salvo que sea grave, es decir, que el pH esté por debajo de 7.2 y el nivel del bicarbonato sérico esté menor de 15 milimoles por litro. Esta acidosis se puede tratar por medio de soluciones de bicarbonato sódico, por vía oral o por vía intravenosa, pero es importante que la corrección no se haga de manera excesiva, pues existe la posibilidad de una alcalosis metabólica, una hipocalcemia, hipopotasemia y una sobrecarga volumétrica. ¿Sigue? Para la parte de corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos, tenemos entonces la hipoalbuminemia, que se describe como una concentración sérica de albúmina menor del 3.5 gramos por decilitro. Cuando se presenta hipoalbuminemia, es importante vigilar el calcio ionizado y no el calcio total, pues el calcio total se encuentra unido a esta proteína, entonces nos puede dar como una falsa hipocalcemia. Entonces, esta hipocalcemia se define como la concentración sérica de calcio menor a 8.5 miligramos por decilitro, y cuando se habla del calcio ionizado, una concentración menor de 4.6 miligramos por decilitro. La causa más importante y más frecuente de la disminución de la concentración plasmática de calcio, pues, es la misma hipoalbuminemia. Y pues esta hipocalcemia no suele necesitar tratamiento, a no ser que se presenten síntomas importantes. Tenemos también la hipopotasemia, que se define como la concentración plasmática menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Esta es uno de los trastornos electrolíticos que son más frecuentes en la práctica clínica y pues tiene diferentes como orígenes. Puede ser por una ingesta inadecuada del potasio, puede ser por desplazamiento de iones de potasio hacia el interior celular, aumento de las pérdidas extrarrenales o de las pérdidas renales. El tratamiento pues depende de la severidad de la hipopotasemia, de las comorbilidades asociadas que tenga el paciente y de la velocidad de la disminución de los valores séricos de potasio. Se realiza pues con el cloruro de potasio oral, el cual se prefiere en pacientes que tengan hipopotasemia ligera o moderada, pues ya que la corrección de esta concentración es generalmente más rápida que con otras sales. Y tenemos la hiperfosfatemia, la cual se define una concentración de fósforo sérico superior a 5 miligramos por decilitro en adultos y a 6 miligramos por decilitro en niños. En esta se suele observar cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 20 mililitros por minuto. El aumento rápido de este fósforo induce precipitación de sales de fosfato cálcico en los tejidos blandos y produce hipocalcemia. Entonces, de modo que los síntomas que aparecen en los pacientes con una carga aguda de fósforo son los síntomas de la hipocalcemia. El tratamiento para esta, pues generalmente se puede ser tratada si se limita como la absorción intestinal de fosfato, como con ligadores de fosfato como carbonato o acetato de calcio o hidróxido de aluminio. ¿Sigue? Para la parte de medicamentos, entonces tenemos como la interrupción de los fármacos que estén causando pues los problemas renales y el ajuste de las dosis de los mismos que se están tomando. Entonces en la tabla podemos ver algunos de los medicamentos que requieren un ajuste de dosis o el cese del medicamento, como analgésicos, antivirales, tenemos la digoxina, entre otros. También es importante tener en cuenta que la anticoagulación en estos pacientes se indica cuando van a ser sometidos a terapia de reemplazo renal continua o intermitente y de acuerdo pues a la indicación médica. Además se debe tener en cuenta las precauciones con la anticoagulación en pacientes con coagulopatía en el contexto de falla multiorgánica. Esta anticoagulación puede realizarse con heparina no fraccionada, pues aunque la enoxaparina y otras heparinas de bajo peso molecular tienen menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparinas, pues no se utilizan, ya que la vida media, que normalmente está entre 2 a 6 horas, pues se puede prolongar en pacientes con daño renal agudo. ¿Sigue? Para la parte de la dieta, entonces, pues tenemos que la nutrición inadecuada en estos pacientes puede ocasionar cetoacidosis por inanición o catabolia proteínica.
También, si hay nutrición excesiva, se puede aumentar la generación de nitrógeno residual, lo cual pues puede agravar la condición de hiperazoemia. Entonces, según las guías de la CADIGO, los pacientes con lesión renal aguda deberían tener como una ingestión energética de entre 30 a 40 kilocalorías por kilogramo al día. El consumo de proteínas pues varía según la gravedad de la lesión, puede ser entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo al día. En la lesión renal aguda, que no es catabólica y no tiene necesidad de diálisis, 1 a 1,5 gramos por kilogramo en los pacientes con diálisis y hasta un máximo de 1,7 gramos por kilogramo si el metabolismo es hipercatabólico y se mantiene un tratamiento de sustitución continua de la función renal. Entonces, las demás indicaciones del sodio, el potasio y los demás electrolitos, pues ya van como limitándose según los requerimientos de cada paciente. ¿Sigue? ¿La pasaste? Ah, ya lo siento, mi internet está un poco lento. Entonces tenemos también la parte de la sustitución de la función renal. Esta puede ser por medio de diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Entonces la diálisis peritoneal se realiza por un canal intraperitoneal temporal. Entonces la solución del dializado se instila al interior de la cavidad peritoneal a intervalos regulares y se extrae para lograr la eliminación por difusión y por convección de los solutos a través de la se obtiene por la presencia del gradiente osmótico A1 y pues al otro lado también de la membrana peritoneal, causado pues típicamente por concentraciones altas de dextrosa en el líquido que se utiliza para la diálisis. Como esta es una terapia continua, suele ser como mejor tolerada que los métodos intermitentes como la hemodiálisis en enfermos como hipotensos. La diálisis peritoneal pues en ocasiones puede no ser suficiente en el caso de pacientes hipercatabólicos, pues que se debe a las limitaciones de la eficacia del método. Y tenemos la hemodiálisis que se emplea pues de manera intermitente por medio de eliminación por convección, por difusión o por una combinación de dos. Para esta se penetran en los vasos como las venas femorales, la yugular interna o la subclavia. Es un método intermitente que extrae solutos por medio de eliminación, pues por difusión y convección. Esta se practica durante 3 o 4 horas al día y 3 o 4 veces por semana. Y es pues la forma más frecuente de depuración extrarrenal en los casos de lesión renal aguda. Teniendo en cuenta que una de las principales complicaciones de la hemodiálisis es la hipotensión, pues particularmente en sujetos que están como en estado crítico. ¿Sigue? Bueno, entonces esto es como una mnemotecnia para las hemodiálisis que se realizan como en urgencia. Entonces hay como ciertas indicaciones. Entonces la A, E, I, O, U. La A corresponde a una acidosis que es como que no mejora con el tratamiento, es una acidemia persistente. Entonces, cuando estamos en este contexto de un paciente con una acidosis que no mejora, entonces está recomendado. La E es de electrolitos. Entonces, en esta tenemos como trastornos electrolíticos que generalmente son como la hipercalemia o la hipercalcemia en ocasiones, que presenten cambios electrocardiográficos. Entonces, estos cambios electrocardiográficos, en el caso de la hipercalemia, pueden ser que se caracterizan como por aparición de ondas T picudas o en tienda de campaña, o el acortamiento del intervalo QT. Esto pues refleja una polarización anormalmente rápida. Y pues en el caso cuando ya hay niveles séricos de potasio que son mayores a 7.000 equivalentes, el electrocardiograma muestra cambios que reflejan una despolarización retardada, como QRS anchos, que son pues manifestaciones del retardo en la despolarización ventricular o el descenso en la onda P. Y en el caso de la hipercalcemia, entonces tenemos que esta puede acortar
Y la hipocalemia puede prolongar el intervalo QT, pues a expensas del segmento ST. Entonces, en la hipercalcemia severa también se observa prolongación del QRS y del PR, pues en combinación de un QT prolongado y de ondas T en tienda de campaña, entonces podemos ver que reflejaría una hipocalcemia y también una hipercalemia. Entonces, esto es como una asociación frecuente en los pacientes con insuficiencia renal crónica, en los cuales la hipocalcemia se desarrolla por trastornos del metabolismo del calcio y de la vitamina D, y la hipercalemia pues por alteraciones del filtrado glomerular y de la acidosis metabólica que se presenta en estos pacientes. La siguiente es la I, pues de intoxicaciones. Estas intoxicaciones es medicamentos que, pues, que se consideran como dializables, que pueden ser el metanol, el etilenglicol, la metformina, el acetaminofén, la digoxina o carbamazepinas. Tenemos la O, que corresponde a la sobrecarga de volumen, la cual es importante si el paciente presenta como edema pulmonar o una hipertensión refractaria. Y la U corresponde a la uremia. Entonces, esta uremia también es importante si el paciente presenta como algún tipo de encefalopatía o demás. Entonces, esta es como la mnemotecnia para cuando está recomendada una hemodiálisis de urgencia. ¿Sí? Y pues ahora, como en todas las charlas de IMIC, los que han estado y los que no, pues en todas las charlas de IMIC siempre tenemos un caso clínico respecto a la revisión que se hizo. Nuestro paciente es un niño de 58 años, ingresa al departamento de emergencias con intolerancia oral, tiene antecedentes médicos de un acceso perianal tratado y resuelto. El paciente refiere haber presentado 2 semanas antes de llegar a nuestro departamento de emergencias con náuseas, plenitud postprandial, pérdida de peso 8 libras y astenia progresiva y malestar general que interfirieron con sus actividades diarias. El paciente va a consulta externa, donde se le receta omeprazol durante 3 semanas sin mejoría. El paciente presentó vómitos repentinos e intolerancia oral y llega a nuestro departamento de emergencias a nuestro departamento de emergencia. En el interrogatorio, el paciente refiere a disminución de la fuerza y calibre del chorro friccional. ¿Alguien quiere opinar de qué sabemos y qué podemos deducir de esta enfermedad actual? Fabián Mendoza dice: hombre mayor de 50 años con síntomas miccionales, sospecha de síntomas porrenales. ¿Y qué vas a decir, Cami? Oh, pues es un hombre de 58 años con síntomas urinarios. Uno piensa como qué está pasando con esa próstata y si es que podría estar relacionado con esos síntomas, digamos, no gastrointestinales, sino también como sistémicos, como relacionados a la pérdida del apetito, ¿no? Porque pues es un cuadro, pues, por decirlo de alguna manera, agudo, en la que esa pérdida de peso no es realmente, digamos, anormal pensando en cáncer o algo así, y está asociado a la astenia y malestar general, que pues bien podrían ser plenamente explicados por por la pérdida de, pues, por dejar de comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estoy muy seguro de la formulación del omeprazol porque uno queda como, venga, pero no tenía como síntomas así como claros que uno diga como, es como de dispepsia o reflujo como para pensar en formular omeprazol mientras se estudie. Correcto. En el examen físico se encuentra un paciente hipotenso con 177 sobre 100 milímetros de mercurio, respiración urémica con presencia de asteritis, que es el mismo aleteo hepático, orientado en el tiempo, lugar y persona con atención preservada, sin debilidad muscular ni alteraciones sensoriales, abdomen globoso opaco a percusiones en hipogastrio, masa palpable de 15 por 13 centímetros en mesogastrio e hipogastrio, que era móvil y no dolorosa la palpación. Se le realizan estos exámenes. ¿Quién nos ayuda a interpretar estos resultados?
Pues bueno, entonces los que, digamos, bueno, antecedentes con los anormales. Tiene anemia, está anémico, tiene unas creatininas y un boom elevados, que por ahora prefiero no darle como ese origen mientras veo lo demás. Mi impresión es el potasio, tiene una hiperpotasemia, digamos, urgente, que de hecho es ya criterio de urgencia dialítica. Em, lo demás es también una acidosis, bueno, de hecho, si mal no recuerdo las categorías, es una acidosis moderada, pero pues ahí ya también uno está pensando como qué está pasando con ese riñón y el equilibrio ácido-base, ¿eh? Y también impresiona son unos eritrocitos en orina que uno dice como listo. Eso nos hace pensar, o al menos a mí me hace pensar, que el origen sea más postrenal, y tomando en cuenta el examen físico con esa vejiga llena, incluso dando ya síntomas generales, uno dice, pensaría en que esa lesión renal es de origen postrenal. ¿Qué opina el doctor Amable de estos laboratorios que nos puede decir? Bueno, es un paciente, bueno, muchas gracias por la invitación. Esos pacientes llegan frecuentemente a la consulta externa o al área de urgencias. A veces de consulta nos toca derivarlos a urgencias. Es un paciente que tiene, pues sí, una anemia pues bastante importante. Los azuados están muy elevados. Además de eso, tiene el ácido úrico bastante alto. Está con un potasio muy alto. Habría que hacerle un electrocardiograma para ver si tiene cambios electrocardiográficos de los que mostraron ahorita en la charla. Y tiene una hiperfosfatemia también severa, con una acidosis metabólica muy importante, que es moderada con tendencia a ser severa. Y en el análisis de orina vemos que tiene una hematuria microscópica también, que es importante. Pues este paciente evidentemente tiene un compromiso renal, pues en lo que por los antecedentes y por la clínica que el paciente está con, puede tener un compromiso crónico con una agudización sobreimpuesta, compromiso crónico que puede venir dado por los antecedentes, pues pueden ser antecedentes prostáticos que mencionaban, más un compromiso agudo, porque podemos tener una enfermedad renal crónica con agudización. Entonces, en este caso, yo me podría atrever a decir que tiene un compromiso crónico de base, pues no sabemos en qué estadio estaría, pero sí tiene una agudización que puede venir dado, porque en estos casos hay que mirar muy bien la historia clínica y los antecedentes del paciente. Hace 3 semanas tuvo un cuadro clínico infeccioso que fue manejado con antibióticos. ¿Qué clase de antibióticos recibió? Hay que preguntarle para ver si son antibióticos, 1, nefrotóxicos, o 2, que puedan producir lesiones intersticiales agudas, lesiones intersticial agudas. Y en tercer lugar, lo otro que tenemos que tener en cuenta también es si ese paciente que tenía síntomas urinarios obstructivos, qué evolución tiene eso, y si se le ha hecho alguna imagen renal que nos haga también pues orientar en cuanto al diagnóstico del paciente. Muchas gracias. Entonces, el paciente es ingresado, obviamente, y se le realiza un TAC que muestra un TAC también sin contraste, que muestra una ureteronefrosis 4, muestra un riñón derecho con medidas de 13.4 por 7.8 por 3.4 centímetros, agrandado con más dimensiones de adelgazamiento cortical causado por la presencia de hidronefrosis. Riñón izquierdo con medida de 12.3, 7.1 por 5 centímetros, con mayores dimensiones de adelgazamiento cortical igualmente, causado por la presencia de hidronefrosis. Vemos una vejiga con un volumen estimado de 2 litros, un aumento de la próstata de tamaño de 6.5 por 5.6 por 6 centímetros, con un volumen estimado de 115 centímetros cúbicos, que causa la compresión del piso de la vejiga. Y en respuesta a la pregunta del electrocardiograma del doctor Alberto, sí, le hicieron un electrocardiograma que demostraba una elevación del segmento QT después de haber hecho los laboratorios anteriores. Entonces, pues ya podemos ver que es un paciente que tiene una lesión renal aguda postrenal.
por renal, por obstrucción, por una hiperplasia benigna prostática, se podría estar hablando. Sin embargo, lo interesante de este caso son los tiempos de evolución. En la revisión hablaban de que era un caso interesante para empezar para discernir entre una lesión crónica y una lesión paciente. Aquí encontramos su gráfica de creatinina de cuando ingresó. El paciente obviamente se le solucionó la obstrucción con un catéter urinario. Las anormalidades electrolíticas continuaron. Se inició hemodiálisis. Vemos la curva durante 9 días. El paciente muestra mejoría después de iniciar hemodiálisis por 15 días y es dado de alta, remitido a consulta externa para ser estudio de una lesión crónica. Y esa fue nuestra revisión de hoy. Quisiera invitar al doctor Alberto si tiene cómo completar la información. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces lo primero que les quiero decir es que las injurias renales agudas son frecuentes, no son raras. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente hospitalizado, ya sea en servicios generales o en el servicio de la unidad de cuidado intensivo, se podrán dar cuenta que en servicios en áreas generales, en hospitalización, hasta el 10 al 20% de los pacientes desarrollan injuria renal aguda a estadificar. Y en la UCI ese mismo porcentaje pues, puede llegar hasta un 60%. ¿Sí? Entonces ustedes cuando ya se vayan a enfrentar a un paciente con injuria renal aguda, lo primero que necesitan es mirar los consensos, ¿sí? Entonces, históricamente se han presentado 3 consensos para llegar a acuerdos de injuria renal aguda. Por eso es que nosotros últimamente en medicina interna y en nefrología, pues tomamos en consideración el último consenso CADIGO 2012, que tomó lo mejor de Akin y lo mejor de Rifle. Entonces, con base a eso, ustedes solo tienen que tener unos niveles de creatininas séricas y evaluación de gasto urinario. Con eso hacen un diagnóstico de injuria renal aguda más la historia clínica, que es fundamental para determinar la causa, y los antecedentes del paciente. Se debe tener en cuenta que el 85% de los pacientes, el 85% de los pacientes que desarrollan injuria renal aguda es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden retornar a su creatinina basal, y el 15% de los pacientes evolucionan en el tiempo y después de 12 semanas de presentar la injuria renal aguda evolucionan a enfermedad renal crónica. De ese 15% que evolucionaron a enfermedad renal crónica, el 80% se mantienen en estadios moderados de enfermedad renal crónica y del 10 al 15% pueden permanecer en diálisis indefinida. Entonces, el mensaje es a que siempre tenemos que sospechar la causa, porque las causas son reversibles. Un adecuado tratamiento con un manejo oportuno y eficaz hace que la función renal retorne a la basal, ¿sí? Otra cosa que quería agregar es en cuanto al manejo. Es muy importante el manejo de la bulimia en estos pacientes. Últimamente, pues revisando todos los consensos, se han llegado a la conclusión de que no podemos sobrecargar al paciente con injuria renal aguda. Cuando sobrecargamos a un paciente con injuria renal aguda y lo llevamos a una sobrecarga mayor del 10% del peso corporal, a esos pacientes les va mal. Se les aumenta la mortalidad y se les aumenta la morbilidad, y la posibilidad de recuperación de función renal disminuye. Es decir, que hay que tener un manejo muy, muy conservador de líquidos y electrolitos, dependiendo también de la causa que tengamos de injuria renal aguda, ¿cierto? Porque hay pacientes en los cuales sí podemos administrarle líquidos endovenosos, pero debemos ser siempre muy precavidos de no llevarlos a sobrecarga. Lo otro es que cuando ustedes vayan a utilizar soluciones coloides, siempre se deben preferir las soluciones balanceadas. ¿Por qué? Porque los estudios también han demostrado que cuando administramos solución salina normal a estos pacientes les va peor, porque se altera la perfusión renal y se altera también la tasa de filtración glomerular, y es un factor desencadenante de que se perpetúe o se inicie una injuria renal aguda. Entonces siempre prefieran soluciones balanceadas. Lo otro que cuando hablaron del manejo, la dopamina pues no tiene evidencia en injuria renal aguda. Ya se han hecho muchos estudios recientes y en los cuales se ha demostrado
que no tiene evidencia pues, su utilización en esta patología. Lo mismo que el manejo diurético en estos pacientes solo tiene dos indicaciones precisas. La primera indicación es un manejo pues, en pacientes con sobrecarga hídrica, en los cuales aún no tenemos otros criterios de urgencia de diálisis, y el segundo es el que también tiene una utilidad clínica, en la cual ustedes administran diuréticos al paciente y si vemos respuesta, eso quiere decir que la función tubular está intacta. ¿Y eso en qué se traduce? Que la posibilidad de que este paciente recupere la función renal es muy alta. Y porque cuando administramos diuréticos y no tenemos respuesta, quiere decir que el paciente no tiene adecuada función tubular y el pronóstico a mediano y a largo plazo va a ser peor. Esos pacientes van a terminar en diálisis para manejo de injuria aguda. Y lo otro que quería agregarles es que cuando nos interconsultan a nosotros, a los nefrólogos, para valorar un paciente con injuria aguda y el paciente tiene indicación de diálisis, entonces hay que definir claramente cómo es la condición hemodinámica del paciente, porque esto va a definir qué tipo de terapia le vayamos a administrar a este paciente. Sí, ahí las terapias se clasifican en intermitentes y en continuas. Las terapias son iguales en cuanto a recuperación de función renal, pues sí hay diferencia, pero en cuanto a resultados clínicos son iguales, son complementarias. A grosso modo, para que lo tengan claro, los pacientes que tienen indicación de terapias continuas son aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o pacientes que tienen injuria cerebral aguda. A esos pacientes no se les puede hacer hemodiálisis intermitente, hay que hacerles terapias continuas. Les va mejor, ¿por qué? Porque en cuanto a supervivencia después de 90 días, se ha demostrado que estos pacientes con las terapias continuas tienen una mortalidad menor que los pacientes que se les hizo intermitente, y en cuanto a recuperación de función renal, de 90 a 180 días también recuperan función renal un porcentaje mayor que a los que se le hizo intermitente. Pero el mensaje que les quiero dejar es que las terapias son complementarias. Y lo otro es que un paciente cuando presenta recuperación de función renal tiene que continuar un seguimiento, porque esos pacientes pueden quedar con algún grado de enfermedad renal que ya los pasaría a crónica si la injuria persiste más de 3 meses, o hacen predisposición para volver a desarrollar una injuria aguda pues, en el futuro. El mensaje definitivamente es que la historia clínica es fundamental, definir en qué categoría vamos a ubicar al paciente. Entre las causas, ya las causas pues, que mencionaron muy claramente los expositores, que las expusieron muy bien, nos van a ayudar a definir: 1, la reversibilidad del proceso; 2, un manejo eficaz; y 3, ante todo, un manejo oportuno. ¿Qué es lo que buscamos aquí en el manejo del paciente renal crónico? Que haya recuperación de la función renal, que la lesión sea reversible y que quede en ese 85% de los pacientes que recuperen y no en el 15% que progresan enfermos renales crónicos. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto se las puedo responder. Muchachos, ¿alguna pregunta? Por el contrario, muchas gracias a todos por asistir. Al doctor Alberto, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Bueno, muchas Gracias y hasta luego. gracias a la doctora por el acompañamiento. Muchas gracias a los expositores, muy buena revisión. Les recuerdo que va a ser grabada, va a ser subida a YouTube para que cuando la puedan ver cuando quieran. Dentro de 8 días vamos a hacer una actividad de revisión un poco distinta a la que veníamos haciendo. Entonces, súper invitados también a que nos sigan en las redes sociales. Y en serio, muchas gracias a todos por participar el día de hoy.